Estamos dialogando hoy en Poder Pensar con los economistas Gustavo Melasi y Antonio Elías de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Uno ve algunas cifras de la economía uruguaya, algunas por tomar simplemente de las más importantes, por supuesto. El crecimiento en 7 años ha sido de un promedio de un 7% en los últimos 7 años en el Uruguay. Se habla de la creación de 47.000 empleos entre enero y abril de este año, son cifras muy fresquitas. El 90% de los consejos de salarios de esta última ronda, habrían llegado a un acuerdo entre las partes. ¿Cómo puede uno decir que no funciona o no está funcionando la economía correctamente cuando el país está creciendo, por ejemplo, a índices históricos realmente, si uno repasa lo que ha sido el comportamiento de la economía local? Bueno, eso se puede, el planteo lo tenemos que hacer a partir de un ejemplo, de un tema central. ¿Quién se apropia de ese 7% del producto? Porque una cosa que discutimos como Red de Economistas de Izquierda, como economistas políticos, ¿a dónde va ese crecimiento del 7% del producto? Porque decir que crece 7%, por el absurdo podríamos decir lo gana una sola persona. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿cómo medimos esa lógica de quién gana y quién pierde en este proceso? Y a través del análisis de la distribución del ingreso. Y en el periodo que llevamos, la distribución del ingreso en el país, en todo este periodo de gobierno de izquierda, prácticamente no ha mejorado. Sigue habiendo el 30%, bueno, vamos a poner cifras, y el 20% se apropia, el 50% de la riqueza, el 10% se apropia del 30%, y el 20% más, o sea, el 50% más pobre solo se apropia del 20%, y el 10% más pobre solo se apropia del 5%. Las diferencias son gigantescas. Entonces, cuando analizamos, ¿creció para quién? Creció para, o sea, la sociedad nuestra se caracteriza, y es algo muy grave y que se dice poco, por la segmentación social. Hay gente del Cantegril, hay gente del hospital, hay gente que tiene algún tipo de sanatorio y hay gente que tiene el Hospital Británico, el MP y la mutualista primera. Hay colegios donde te tiene 8 horas de inglés y hay colegios donde no tienen, los chiquilines ya no tienen que comer. Esa es la sociedad nuestra, es una sociedad fragmentada, una sociedad que tiene al día de hoy más del entre el 35 y 40% de los niños debajo, del 35% de los niños debajo de la línea de pobreza. En el Montevideo son más del 40%. Esos datos no han mejorado con esta administración de la izquierda. Le digo porque hay otro dato, por ejemplo, que tiene que ver con las cifras de desempleo. También son históricas por lo bajas que hay. Y pintar ese panorama que usted pinta, de repente puede ser hasta un poco injusto para lo que como estuvo el país de repente hace 10 años atrás. Bueno, si lo ponemos en esos términos, el tema central es empleos de qué calidad y con qué salarios. Decía Javier Daedo recién, los salarios son muy bajos. Hay una cantidad enorme, hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte sobre la cantidad, los cientos de miles de trabajadores ganan menos de 10.000 pesos, y 10.000 pesos no es nada en este país. Entonces, no es injusto, es contraponer las cifras que crecen enormemente con la realidad social que está acompañando esas cifras. Y nos decimos nosotros, si en este momento de auge internacional que nos favorece y crecemos tanto, no redistribuimos, y no construimos, no proyectamos el país del futuro con inversiones nacionales, con una estrategia nacional, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No será que estamos perdiendo una oportunidad histórica de cambiar el país en el momento que tenemos mayores ingresos? Melasi, ¿qué piensan de esto que ha planteado, por ejemplo, el presidente Mujica, de aumentar la carga tributaria para aquellas empresas que tienen más de 2.000 hectáreas, o empresas o propietarios que tienen más de 2.000 hectáreas de campo? ¿Va por ahí un poco el modelo que ustedes están planteando? ¿O sería parte de ese modelo que ustedes están planteando esto o no? Es la inquietud del presidente por plantear ese tema es interesante, es positiva y hay que reconocerlo como tal. Plantea un tema que poco se discutía en el Uruguay y más allá que cambia la agenda política de un tema grave como los derechos humanos, es cierto y nosotros lo reconocemos como positivo. Si va por allí lo que nosotros planteamos, es un pasito muy corto. Vamos a ver cómo se concreta, se está debatiendo, etc. Es un pasito corto. ¿Positivo? Bueno, sí, por supuesto. Pero el tema es muchísimo más amplio de lo que se está trabajando. ¿Y qué debería hacer el gobierno entonces del Frente Amplio para acercarse más a esto que ustedes estaban planteando? Sí, en principio reconocer muchas cosas que se están diciendo que no son tan así. Porque estamos hablando del sector agropecuario, y se dice, y se acaba de decir en la entrevista con Daedo, ha tenido un crecimiento excepcional estos años. Eso no es así. No es así. Las cifras del Banco Central, ¿sí?, determinan
que desde el 2005, 2002 inclusive, el agro ha crecido solamente al 1.4% anual. ¿Sí? Crecer en la producción significa dejar de lado ese impacto tan relumbrón de los precios internacionales, de cuánto gana una empresa, la soja, el precio de la carne. No, crecer en la producción agropecuaria significa, bueno, ¿cuántos kilos de carne? ¿Cuántas toneladas de trigo? ¿Cuántas toneladas de soja? Eso es en volumen físico lo que significa el crecimiento del producto agropecuario. Es más, nosotros hemos estudiado esto bastante a fondo y va próximamente a salir un artículo en este sentido. En los últimos 28 años, ¿sí?, uno solamente encuentra un periodo de crecimiento fuerte del 91 al 96 aproximadamente. Después hay un estancamiento relativo. Así que no hay ningún crecimiento explosivo del agro uruguayo. Eso no es... Sí, de los precios, claramente. Eso sí estamos todos de acuerdo. De los precios es otra cosa, pero ahí estamos nuevamente en el mismo razonamiento. ¿Quiénes se quedan con esos precios? Los grandes productores agropecuarios, los exportadores, frigoríficos y los molinos arroceros e intermediarios de la soja. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué tiene que hacer un gobierno ante ese panorama? La derrama es muy poca y ni hablar que hacia el conjunto de la población uruguaya, bueno, ahí tenemos un poco de crecimiento del empleo, estas cifras que tú mencionabas bien son ciertas, por suerte, digamos, por lo menos hay gente que, bueno, salió del hambre, por decir algo, pero apenitas. La derrama es mínima. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto y vemos que el agro creció mucho menos que lo que ha crecido el Producto Bruto Nacional, cuando al mismo tiempo el agro solamente representa el 10% de la producción nacional, y el agro al mismo tiempo entonces está pagando un 7% de impuestos, cuando la economía en su conjunto, donde ahí estamos nosotros, estás tú, están los trabajadores, está la clase media, paga entre el 25 y el 30%, acá no hay ninguna equidad. Como dijo De Aedo hace un momento, todos igual. No, no es cierto. Si el agro paga solo un 7% de impuestos, no paga impuesto de patrimonio, y ni siquiera paga el impuesto de primaria, que lo paga cualquier propietario. Sí, muchos dicen, y creo que con razón, que la economía uruguaya tiene ese motor que es el agro, y eso es indiscutible, más allá del otro tipo de actividad que se pueda tener, que por ejemplo en el terreno industrial no es tan importante, y que por eso mismo, bueno, cuando se le han dado facilidades al agro, se ha logrado a través de ese motor revertir un poco lo que fueron números amargos en algún momento hace unos años, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Ese es exactamente el problema. El Uruguay del futuro, el Uruguay con justicia social, el Uruguay con un proyecto propio, tiene que industrializarse. En este momento todo el énfasis es, tenemos una producción agraria con precios muy altos, todo al agro. Pero los precios agropecuarios tienen un ciclo, lo han tenido siempre, lo van a seguir teniendo. Entonces, en un momento dado, puede caer la demanda china, puede pasar múltiples factores por el cual caigan los precios, y van a caer. Y en ese momento nos van a encontrar con un país primarizado, con unos problemas industriales muy fuertes, porque los industriales están compitiendo con un tipo de cambio totalmente inconveniente, porque hoy por hoy lo que conviene es importar con el dólar que tenemos, y entonces estamos destruyendo, lo poco que hay industria, destruyendo en el sentido de que le estamos quitando condiciones de competitividad, no estamos fomentando la industrialización y estamos fomentando la primarización de la economía, y una economía primaria genera muy poco empleo. Entonces, cuando caiga esos precios que nos dan una cantidad de dinero de la cual circula y hay una derrama que hace que muchos multiplicadores puedan funcionar, la economía va a estar mal, muy mal. Y esto no lo dice solo los economistas de izquierda, lo dijo Enrique Iglesias, que no se caracteriza por ser de izquierda. Esta situación es muy difícil, lo dijo en múltiples lugares, este tipo de cambio es insostenible. O sea, nosotros tenemos problemas con esta política económica, con este modelo, y hablamos de Estado, porque el que implementa la política económica y el modelo económico es el Estado. No es que seamos estatistas y soñemos con estatizar todo ni queramos volver 1000 años atrás, sino quién es el que determina el tipo de cambio con sus políticas, el Estado. ¿Quién determina la política tributaria? El Estado. ¿Quién maneja los conceptos diversos que pueden incidir en la equidad? El Estado. Entonces, o manejamos el Estado, y para eso la izquierda quiso ser gobierno. Si no, ¿para qué quiere ser gobierno? ¿Para hacer lo mismo que hacían antes? ¿No? ¿Para administrar lo mismo o que lo hagan los otros? No agrega. Les agradezco a los dos que se han venido en esta noche, nos han acompañado aquí en Poder Pensar. Bueno, gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a una pausa, ya venimos con nuestro espacio Doble Vía.